Jorge 40, poco habla. Hay costeños así, hay costeños taciturnos, callados. Decía que no sabemos por qué tanto silencio de este señor. ¿A quién le estará haciendo favores? No presentó un compromiso claro de cara a la verdad para las víctimas y la sociedad, concluyó la JEP. Todos estos oportunidades que le han dado a Jorge 40 y el tipo se niega a declarar. El 15 de mayo del 2023, el año pasado, la JEP le rechazó la solicitud de sometimiento que el ex jefe paramilitar Jorge 40 solicitó por no apoyar a la verdad plena. ¿Cómo será estar cerrado Jorge 40? Que si en la JEP, porque es cierto también, los jefes cuentan cositas pequeñas. Por ejemplo, leía que Julián Bolívar, del que vamos a hablar en estos días, contó algo y entonces le firmaron. Contó por ahí el 10% la verdad de lo que deben contar, pero lo avalaron, que había contado, por lo menos se comprometió, y Julián Bolívar ha dicho cosas. Pero es que Jorge 40 no suelta una sola. No suelta una sola. Hay crímenes y crímenes, porque hay que decir una cosa. Yo creo que uno de los manes que realmente, y realmente los otros también, pero este Jorge 40 fue tenebroso. Jorge 40 fue tenebroso. Jorge 40 no lo niega, el tipo por ahí dice cositas muy pequeñas, pero de fondo no quiere contar lo que debe contar, Luisa. Sí, incluso se dice que Jorge 40 es el ex paramilitar más violento y el cual tiene más crímenes que pues como ya dijo Alfredo no ha contado nada. Entre estos crímenes hay una masacre que es muy impactante y que es muy sonada, que es la masacre del Salado. Entonces vamos a ver el siguiente video donde víctimas hablan sobre ello. Todos eran desarmados porque los armamentos que se encontraron fue en algunas casas. Pero no podemos decir, este era el guerrillero o este era el que estaba uniformado. Todos eran civiles, para mí todos eran civiles. Y aquí aparece otro elemento, la complicidad de algunos miembros del Estado que querían derrotar a las FARC mediante una guerra sucia. De una u otra manera querían limpiar la zona. Lo que pasa es que el Salado era una zona que no podía entrar la tropa. Todo comandante de batallón y de brigada cuida su zona, ¿no? Según Pantera, la masacre del Salado fue un favor que le hicieron los paramilitares a algunos miembros de la Infantería de Marina. Es una masacre que fue liderada por Rodrigo Mercados Pelufo, alias Cadena, y en coordinación con unos militares. Las declaraciones de alias Pantera concuerdan con el punto de vista de Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación. Yo debo decir que muchos sectores de la élite colombiana y del Estado pensaron en los 90 que la guerrilla podía ganar la guerra. Y ante el avance de la guerrilla en todo el país, confiaron la seguridad de Colombia en alguna medida en estos criminales grupos paramilitares. Para Pizarro, los paramilitares que entraron al Salado tuvieron carta blanca de algunos agentes del Estado. ¿Cómo pudieron llegar 400 paramilitares sin que el Estado no supiera que se estaba movilizando un número de hombres tan altos? Cada historia comienza con una primera página. Gracias a que pude estudiar y el apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Tu historia también puede ser extraordinaria. Revoluciona tu vida, matrículate hoy. Ministerio de Educación Nacional. Claro que los militares sabían, es más, los cuidaban, los protegían, como dicen los bandidos, le cantaban la zona, radios, todo a pedir de boca para que los paramilitares entraran, masacraran, hicieran la fiesta, violaran, violentaran. A propósito de Pelufo alias Cadena, también lo pelaron. ¡Ja! Otro que silenciaron para que no contara tantas cosas. Y el señor Pizarro León Gómez lo que dice es sensacional. Jorge 40 nos suministró detalles de los patrones de macrocriminalidad. Óigame bien, macrocriminalidad
atribuibles a su bloque norte de las autodefensas. Yo creo que superaba lo del bloque norte de las autodefensas. Entonces, ante esta obstinada actitud, la JEP lo sacó y le dijo, váyase para su casa, señor Jorge 40, quien de niño decían que era un niño simpático, recochero, agradable, y que pudo afectarlo la muerte de 2 de sus hermanitas, que fallecieron, creo que en un accidente. Jorge 40 es apenas responsable de unos 20.000 delitos, no más, 20.000 delitos que afectaron a más de 25.000 personas, el estadio del Campín a reventar. 25.000 personas. Jorge 40 estudia en Bogotá y quiso seguir la carrera de militar, mire usted, como lo fue su papá. Carrera que no pudo terminar porque, como los futbolistas, se afectó de los meniscos. Entonces tuvo menisco cruzado y yo no sé qué, esas lesiones que tienen los futbolistas, y lo inhabilitó para trotar. Por eso se dedicó más bien a matar. Jorge 40 en Estados Unidos cayó preso en una cárcel de Washington. Increíblemente, esta historia es bellamacondiana. Y su vecino de celda era el señor amigo de él de infancia, Simón Trinidad. Entonces, allá los que entendían español se deleitaban porque a la distancia empezaba a cantar Ojos Indios, Ojos Negros de Alfredo Gutiérrez, el uno, y el otro le contestaba con canciones como La Casa del Aire, en el aire, esa de Escalona, y aire vallenatos iban y aire vallenatos venían entre los 2 amigos de niños, separados, el uno paraco, el otro guerrillero, presos en Washington, y se cantaban. Eso dice que era una cosa loca. Allá para los que entendían lo que estaba pasando, otros no entendían, ¿no? Se enloquecieron este par de manes, no. Los colombianos que estaban por ahí cerca entendían que estaban cantando el par de vallenatólogos en la cárcel de Washington. Mire usted, muy cerca a la Casa Blanca. Los manes llegaron cerca a la Casa Blanca. Jorge 40 llegó a tener bajo su mando, oiga bien, Luisa, 5.000 hombres. Después de Macaco, que tuvo 7.000, yo creo que le siguió don Jorge 40 en hombres. Tenían azotada la costa atlántica y fueron los que le recibieron por el lado de Santa Marta a los mafiosos esos Dávila. Creo que incluso algunos de esos dueños del Unión Magdalena, todo el tema de esa mafia. Santa Marta, Luisa, toda la vida, yo desde niño que he ido al Rodadero, ya habían mafias por allá. Bello, es una cosa bella, pero mucha plata también y mucha mafia se ha movido en la ciudad de Santa Marta, que realmente es como el epicentro de todo esto. No obstante, que 40 Jorge es vallenatólogo, pero realmente de Santa Marta vía terrestre a Valledupar es muy poco, Luisa. Entonces, sí, Luisa, se les indica seriamente de haber cometido esa masacre junto a Salvatore Mancuso de El Salado. Eso fue una horrorosa parte de la historia criminal de Colombia. Y se atrevieron a decir algunos senadores de la República que eso no era nada, que eso era como juego de muñecas, lo que estaban haciendo estos tenebrosos jefes paramilitares en la bella región de la costa atlántica colombiana. Sí, Alfredo. Hay un caso que fue con el señor Hernán Giraldo Serna, donde Jorge 40 y él se estaban peleando por las rutas del narcotráfico de La Guajira y del Magdalena. Allí, pues ellos tuvieron como una discusión, estaban en una pelea. A Hernán lo apoyó un géneco, que en ese entonces era alcalde. Entonces Jorge 40, como venganza, lo que hace es matar al señor Jorge Géneco, que era el líder de los Géneco, el que creó como tal el clan. Ya son 311 obras de infraestructura social comunitaria, las que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha entregado a través de Prosperidad Social. Carreteras,
plazas de mercado, instituciones educativas y de salud, más de 1 millón de beneficiarios en toda Colombia y 559.000 millones de pesos invertidos. Palpitando realidades, prosperidad social, el corazón del cambio. ¿Qué más sabes de esto, Alfredo? Familiar directo de la señora Vicky Dávila, ¿no? Géneco Cerchar. El 18 de abril del 2004, hombres de Jorge 40 fuertemente armados cometieron la masacre de Bahía Portete en las rancherías indígenas Guayú, en la Alta Guajira. Allí mataron mujeres, saquearon casas y profanaron cementerios indígenas. El máximo daño que le hacen a uno estos indígenas, Luisa, cuando uno va a esas zonas del país, es pedirle dulces. Los niños salen y ponen unos cordoncitos así y le piden a uno dulces. Claro, si uno no sabe, pasa vergüenza allá porque son niños. Agua, le piden a uno agua y dulces. Confites llaman en la costa. Bombombunes, el que conoce lleva bultos de esa vaina y le da a los niños y sigue el camino. Ese es el máximo daño que le pueden hacer a uno estos indígenas. En el 2005, Jorge 40 fue condenado a pagar 47 años de prisión por la masacre de Sitio Nuevo Magdalena. Eso fue en la madrugada del 22 de noviembre del año 2000. En el 2006, Jorge 40 es condenado a 26 años por más de 20 homicidios cometidos entre el 2004 y el 2005. Esto en el departamento del Atlántico, a donde había llegado también con mucha fuerza. Él no condenó con las autoridades americanas y lo condenaron por narcotráfico en Estados Unidos. Dijo Jorge 40 lo siguiente, lacónicamente dijo lo siguiente: era imposible pretender que los actores armados en Colombia no cayeran en la narcotización, expresó Jorge 40. Hay que refrescar un aspecto muy importante y es el siguiente: la guerra colombiana no es una guerra entre pobres. La guerra colombiana es una guerra multimillonaria en dólares. Óigame bien, en dólares. Es más, lo que le pagan estos miserables asesinos a sus lugartenientes son miserables, Luisa. Hombres de estos se ganan 1.000.000, 1.500.000, 1.800.000 cuando tienen toda la plata del mundo para pagarle a estos muchachos porque son empleados de la guerra. Aquí sí hay que hablar de empleados de la guerra, esos jóvenes que se pasan de paracos a guerrilleros y de guerrilleros a paracos, porque así ha pasado en Colombia. Cuando se mueven miles de millones de dólares, ¿cuánto vale un hombre armado? El uniforme, los radios, los carros, la gasolina, que por cierto se la robaban toda también. La guerra vale mucha plata. Y aquí la sostuvieron y la siguen sosteniendo. Armar todo ese clan del Golfo, ¿cuánto vale? Eso vale mucha plata. El narcotráfico, por supuesto, es el gran combustible de todo esto. ¿Sí? De Jorge 40 se dice que fue muy hábil, Luisa, para algo que sigue pasando en las sombras, y es cuando estableció todos los contactos con el poder político. En el año 2006 cayó en manos de la justicia colombiana eso que hablábamos nosotros de los famosos computadores de don Antonio, y allí se encontraron los listados, cómo pagaban, cómo detallaban los asesinatos, nombres de políticos vinculados, de militares. Se habla de por lo menos 60 políticos que ahí se fueron cayendo y muchos cayeron en prisión. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos.
de las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?